en el capítulo 5 de Hebreos, el escritor de la epístola a los Hebreos comparte en los primeros versículos, lo que comparte es en qué consiste el oficio del sumo sacerdote. Todos esos primeros versículos, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste ese oficio? Y en el versículo 4 dice que ninguno, ¿verdad? Él se refiere al orden del sumo sacerdocio según fue establecido por el Señor en la antigüedad, en la ley, que es lo que ellos conocían. Esta epístola está escrita principal y primeramente a los creyentes hebreos, los que, pues por su cultura, por su fe, por lo que ellos aprendieron, ellos conocían todo el orden antiguo. Así que mantengamos en mente que esta epístola, ¿verdad?, el que la escribe, el apóstol que la escribió, la dirigió a los hebreos. Que llegó, este libro llegó a ser parte del canon sagrado, ¿verdad? Que cuando se ordenó y se puso la Biblia junta, fue considerada, porque el contenido es palabra de Dios, que aunque en aquel momento fue dirigida para un grupo de creyentes en particular, está y tiene importancia, alimento, ¿verdad?, para la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento. Entonces, pues aquí le está explicando en qué consiste el oficio del sumo sacerdote. Y entonces dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y nosotros sabemos cómo fue que el Señor, ¿verdad?, le mostró al pueblo a quien él había escogido como sumo sacerdote en aquel momento. Ustedes se recuerdan de todo el asunto de la vara de Aarón que reverdeció. O sea, nadie llegaba y decía, de ahora en adelante yo voy a ser el sumo sacerdote, sino que era Dios, aún en aquel orden levítico, en aquel orden antiguo, era Dios el que lo decidía. Y entonces, el autor de la epístola dice en el 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fue el Señor mismo el que lo señaló, ¿verdad? Y esto está registrado en las escrituras antiguas, ¿verdad?, donde el Señor le habló en esta forma, proféticamente, a aquel que todavía no había venido al mundo en carne, ¿verdad? Entonces continúa diciendo, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, o sea,
habiendo sido madurado en su condición de ser humano, en su condición de hombre. Él fue madurado. Él se sometió a carne, él tomó carne sobre sí y en esa naturaleza él fue a través de su vida y muy especialmente, ¿verdad?, en esos últimos tiempos antes del sacrificio, él fue madurado a base de sufrimientos. Dice que aunque era hijo, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y el versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esa frase, según el orden de Melquisedec, ¿verdad?, tiene su sustancia, tiene su secreto, que después, y no, a ese capítulo no vamos a ir en este momento, pero después, al fin, el apóstol que está escribiendo en esta forma, y ustedes se van a dar cuenta de lo que queremos decir en esta forma, al fin él explica esa sustancia, ese secreto, ese misterio de qué quería decir según el orden de Melquisedec, en el capítulo 7, al cual no vamos a ir ahora. Ahora, vamos a partir, lo que hemos compartido hasta ahora es a manera de introducción. Vamos a partir desde el versículo 11, donde el escritor le dice a los creyentes hebreos acerca de esto, o sea, acerca de Cristo declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, aunque eventualmente lo explica después en el 7. Pero es que él está tratando con estos creyentes, ¿verdad?, en esta porción de la epístola. Y aquí en el 12 les dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estos creyentes hebreos, probablemente no todos, pero muchos, habían aceptado al Señor Jesús, pero tenían un pie en el judaísmo que conocían hasta ahora y un pie, ¿verdad?, en el Señor, en el Evangelio. Entonces, por eso es que Él les dice en el 11, os habéis hecho tardos para oír. Bueno, no quiere decir el oído físico. Ahí está hablando del corazón. Y cuando dice os habéis hecho tardos, quiere decir os habéis vuelto. Quiere decir que quizás oían antes y poco a poco se fueron, vamos a decir, perdiendo el interés. Y estaban en esa situación que dice el apóstol, porque fue un apóstol el que escribió
no se sabe quién, pero, ¿verdad? Pero fue un apóstol. Dice que no les puede dar alimentos sólidos, no puede entrar por causa de esa falta de interés, de esa tardanza para oír espiritualmente. Ok, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Qué cosa quiere decir inexperto? Que no tiene experiencia. No tiene experiencia en la palabra de justicia. No tiene experiencia personal. No se ha apropiado, ¿verdad? Experiencialmente del hecho que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela solamente por fe y para fe. A ellos les faltaba ese, ¿verdad? Entonces, por causa de eso, porque están en esa condición, los que estaban en esa condición, no sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos eran? ¿Qué parte del grupo? Pues dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Dejando ya lo que ya se sabe, lo que está establecido, lo esencial. Vamos a la madurez. Perfección, la mayoría de las veces que la vemos, quiere decir madurez, no quiere decir impecabilidad, ¿verdad? Vamos a madurar, vamos a lo profundo. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Todo eso es correcto, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, y esto haremos, o sea, el ir hacia la madurez. Ese ir hacia la madurez, esto lo haremos si en verdad el Señor lo permite. Lo que está diciendo es, yo estoy dispuesto, ¿verdad?, a seguir enseñando, a seguir. Esto lo haremos si Dios en verdad lo permite. Y entonces les hace una advertencia. En estos próximos versículos, Él no está diciendo que ellos ya están así. Lo que le está diciendo es que es muy importante no quedarse conforme y desinteresado sin querer continuar oyendo la abundancia, la profundidad de la palabra del Señor para crecer en madurez. Es importante. Porque hay un peligro. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, miren cuántas cosas, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, esta escritura a veces causa un poco de temor en algunos hermanos cuando se comparte, cuando la leen, cuando oyen, ¿verdad? Los que disfrutaron de todo esto y recayeron, y entonces piensan que esta palabra aplica a cualquier pecado en que un cristiano pueda caer, por debilidad de la carne, por tentaciones fuertes que vengan a su vida. ¿Qué cristiano no peca, hermanos? El cristiano no vive en pecado, pero el cristiano mete la pata. Esta escritura no se refiere a eso. Esta escritura, esta palabra que dice recayeron, en inglés dice fall away. Esto tiene que ver con apostasía. Esto tiene que ver con, después de haber participado de una serie de cosas que daban la impresión al que observaba esa vida que era cristiano, el Señor sabía mejor lo que había en ese corazón. Y entonces llegaba un momento, ¿verdad?, en que esa persona cae en una posición en la que abierta y declaradamente renuncia a la fe en el Señor Jesucristo. Eso se llama apostasía. Eso se llama apostasía. Es difícil de entender por todo lo que describe antes, ¿verdad? Pero miren, un ejemplo, Judas Iscariote fue uno de los 12. Judas Iscariote estuvo participando de la vida de los otros, ¿verdad?, con el Señor Jesús, con los otros discípulos. Caminaba con ellos, escuchaba al Señor, incluso hasta le encargaron, ¿verdad?, la administración de los dineros. Cuando el Señor envió a los discípulos, la palabra dice que envió a los 12. Así que en los 12 estaba Judas. Cuando estaban por ahí echando demonios, y de todo eso participó Judas. Y hay un momento en que el Señor dice, no escogí yo a los 12, y uno era diablo, ¿no? Algo así, no, ahora literalmente. O sea, tenemos que, yo sé que es difícil, pero tenemos que entender que es posible, ¿verdad?, participar en una serie de cosas y que de verdad no se haya enraizado completamente la fe en el Señor Jesucristo en el corazón de la persona. Y aquí les voy a contar rapidito una experiencia que yo tuve personal. Hace muchísimos años, antes de yo salir de Cuba, fui a visitar, o me llevaron más bien, a visitar a una prima mía que había tenido a su bebé hacía unos meses. Y cuando yo no conocía al esposo de ella, había oído decir que era un muchacho muy bueno, muy preparado, muy educado y que había sido pastor. Y entonces yo estoy de visita en la casa y era un apartamentico pequeño y yo veo, frente a donde ella está sentada, hay un librerito con un montón de libros y veo, entre los libros, veo una Biblia. Y ellos conversando y cosas, y entonces yo saco la Biblia y me pongo a guiarla. Y en la Biblia él había puesto su nombre, su apellido, una fecha escrita en el margen. Y ahí decía, junto a la fecha, mi nuevo nacimiento.
Y a mí aquello me encantó. De más está decirle, yo tenía 21 añitos, era joven en edad y era también, aunque hacía años que había aceptado al Señor como mi Salvador, pero no tenía, ¿verdad?, los conocimientos en la palabra ni la profundidad en mi crecimiento espiritual en aquel momento. Pero aquello me dio alegría, me dio tanta alegría, y entonces le digo, ay, fulano, veo esto aquí. Qué lindo, me pongo contenta porque, caramba, qué influencia para la familia, ¿verdad? Y entonces me dijo, pero de eso hace muchos años. Claro, había un grupo de personas en la casa también, yo era muy joven en edad y en el Señor, y ahí se quedó la conversación. Estamos hablando del año 65. Yo fui a Cuba de visita 33 años más tarde, en el año 98, y entonces pues fui a visitarlos a ellos también. Y hubo un momento en que mi prima fue con mi otra prima para dentro de la casa a enseñarle algo, qué sé yo, y yo me quedé sola con él en la sala. Y le digo, fulano, tú sabes que nunca se me ha olvidado aquel día, hace tantos años, cuando fui a tu casa por primera vez y vi tu Biblia. Qué alegría me dio. Y él me miraba así fijo. Sí. Muy educado, muy fino, muy agradable, muy atento, en el orden de aquí, sin tacha. Y entonces, digo, cuéntame. Y me mira así, fijo a los ojos, una expresión completamente fría. Dice, Anita, yo hace mucho tiempo que no creo. Eso fue algo que pasó cuando yo era joven, pero yo no creo. Había pastoreado una iglesia y yo incluso había oído cosas, ¿verdad?, buenas, de que había funcionado muy bien, que en esa área, ¿no?, donde él vivía. Eso fue antes de casarse. Así que vi un caso de cerca, que ahora al paso de los años y entender esta escritura, a cada rato me recuerdo. No importa. Es la fe en la persona de Cristo Jesús, firme, convencidamente, la que no puede fallar. Lo demás es apostatar de la fe. Y para esos no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. ¿Por qué no hay arrepentimiento? No porque la sangre de Cristo no sea suficiente para restaurar esa vida, sino porque ese tipo de pecado en sí, ese pecado, cuando ahí se arraiga, no considera el arrepentimiento. Es opuesto. Ese pecado es opuesto al arrepentimiento. Tal es la soberbia del corazón del hombre. Qué triste, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a dejar eso ahí porque hemos estado ahí por bastante rato y eso no es la sustancia de lo que queremos compartir. Ahora estamos en el versículo 9. Recuerden que el apóstol está hablándole a un grupo de creyentes que él les está diciendo que están lentos para oír, que se están como desinteresando de escuchar la palabra, ¿verdad? Y los está exhortando a dejar el nivel en que están y proseguir a la madurez. Y encima de eso les está advirtiendo lo que sucede, ¿verdad?, cuando la persona llega a rechazar la fe. Eso es todo. No les está diciendo
ustedes ya están así, sino les está advirtiendo. Y entonces en el 9, qué lindo, comienza a alentarlos y a estimularlos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos. ¿Se acuerdan de esa palabrita? Esa palabrita está por allá también en una epístola de Pablo a los Filipenses, donde le dice, estoy persuadido del que comenzó la buena obra, ¿verdad? La terminará, la llevará a cabo. Quiere decir, estoy convencido. Y aquí el escritor de los Hebreos le está diciendo a estos hermanos, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, en otras palabras, en cuanto perdón, me he trabado un poco con el habla. A pesar de que hemos hecho estas advertencias, a pesar de que tenemos que alertarlos de los peligros que se pueden presentar si nos achantamos y llega el momento que renunciamos a la fe, nos damos por vencidos, ¿verdad? Eso es una simple advertencia. A pesar de eso, amados, aunque le hemos hablado así, estamos convencidos sobre ustedes de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí vemos que el apóstol tiene discernimiento del Señor, de parte del Señor, para ver lo que hay en esas vidas, ¿verdad? Y está viendo el testimonio que ellos están demostrando amor al nombre del Señor. Y lo están demostrando con sus hechos, ¿verdad? Ahora, y aquí es donde está, ¿verdad?, la sustancia del mensaje que el Señor nos ha dado en el día de hoy para su iglesia y para nosotros aún personalmente, ¿verdad? Aún cuando compartimos la palabra, cuando compartimos una palabra que el Señor nos ha dado, es que nos la ha dado para nosotros mismos primero y también para la iglesia. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, la misma diligencia hasta el fin de nuestras vidas, esa misma solicitud. Dice, para plena certeza de la esperanza. Gloria al Señor. Ahí vamos, para plena certeza de la esperanza. ¿Qué cosa quiere decir? Que continuemos, que mostremos la misma hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Bueno, nosotros sabemos, porque la Escritura es bien clara, que nosotros no podemos ganar nuestra salvación por medio de obras, ¿verdad? Eso está establecido, sabemos Efesios 2, ¿verdad? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, esto es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, y otras escrituras que conocemos que respaldan esta realidad, porque es una realidad. Pero, aunque sabemos que la salvación es única y exclusivamente por gracia, por medio de la fe, en la palabra
se nos alienta y se nos llama a caminar en buenas obras. No para comprar nuestra salvación, sino porque es el deseo del corazón del Señor, ¿verdad? Por allá por Mateo 5, el Señor le dice, ¿verdad? Él está predicando el Sermón del Monte y dice: sed, así alumbre vuestra fe delante de los hombres, cuando está hablando, ¿verdad?, de la luz que se pone en un candelero. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En la misma epístola a los Hebreos, ¿verdad?, ahí en el capítulo 10, donde se nos dice que, y teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, ¿verdad?, ¿qué se nos dice después? Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Vamos a buscarlo un momentico para no porque fiel es el que prometió, versículo 23, Hebreos 10, versículo 23. Y entonces el 24, ¿qué dice? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. De manera que sabemos que la salvación es solamente por la gracia del Señor, por medio de la fe. Pero al mismo tiempo, Él nos llama a través de su palabra a caminar en buenas obras. Ok. De esa misma forma podemos decir, nuestra salvación no la podemos perder. Eso está establecido en la palabra también. El cristiano no pierde su salvación. Clarito en Juan 10. ¿Verdad? Versículos 28 al 30. Él está hablando de sus ovejas, que Él les da vida eterna, versículo 28. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Clarito, no se puede perder la salvación, pero de la misma forma que presentamos la situación anterior. No podemos comprar la salvación con obras, es por gracia, por medio de la fe, pero se nos estimula a las buenas obras. Aquí, sabiendo que no podemos perder la salvación, no podemos perder la salvación, pero también se nos exhorta, no para no perder la salvación, pero se nos exhorta a buscar crecer y madurar en nuestra fe para poder experimentar una completa seguridad y satisfacción de lo que sabemos que Dios será para nosotros y tendrá para nosotros en el futuro. Eso es lo que es la esperanza, ¿verdad? Y entonces se nos dice que para plena certeza, para que eso se lleve a cabo en nuestro ser, se nos exhorta a que continuemos, ¿verdad?, creciendo y madurando en la verdad y en el servicio al Señor. Así que esto de ser diligentes, de mostrar la misma solicitud hasta el fin, no es para evitar perder la salvación. No vamos a perder la salvación, sino que en esto seguir solícitos, ¿verdad?,
creciendo en la verdad y en el servicio, eso nos provee a nosotros mismos la prueba, para nosotros mismos, la prueba de que estamos caminando en la voluntad de Dios. Un poquito enredado todo lo que dije, ¿verdad? Pero eso es lo que, porque así se dice, continúen en la misma solicitud o tengáis la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces como que a uno le queda, bueno, ¿y qué cosa quiere decir eso de plena certeza de la esperanza? Eso es lo que es, eso que hemos explicado, gloria al Señor. Si les quedó un poquito así, después pueden volver a oír el tape, ¿verdad? ¿Para qué? Gloria al Señor. Bien, ya estamos terminando. Se ha hecho un poco laboriosa este compartir de la palabra hoy. Son temas un poquito difíciles, sobre todo para explicarlo. Para entenderlos no, porque no es que lo entendemos nosotros y no depende de nuestra capacidad, es lo que el Señor va revelando, ¿verdad? No depende de nosotros. Gloria al Señor. Ahora bien, vamos a ir a partir de ese versículo. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin de nuestras vidas, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y entonces nos pone ese ejemplo precioso, ¿verdad? En el versículo 13. Este es el ejemplo que nos pone, como una ilustración. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo Abraham esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Todos los que son de esa simiente de fe de Abraham en Cristo Jesús. Y ahí estamos nosotros. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta: la promesa y el juramento, ¿verdad? Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y aquí, ¿verdad?, está usando una ilustración de algo natural. Ancla. Lo que es el ancla para un barco, que cuando el ancla es echada y se afirma, no permite que ese barco se mueva de ahí. Aunque le estén las olas, lo estén batiendo, aunque el viento quiera llevarlo para otro lado, está anclado. Y dice
que esa esperanza viene a ser una ancla segura y firme de nuestra alma. Pero entonces añade, y esto es algo que es, ¿verdad?, es como un detallito que me saltó nuevo mientras trabajaba en esta palabra, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Esa esperanza nuestra es el mismo Señor, y es en el Señor, no es aparte de Él, es su persona y en su persona. ¿Verdad? Esa esperanza es el Señor. Él traspasó el velo y nuestra esperanza está anclada. Nuestra esperanza, nuestra alma está anclada. Nuestra esperanza es nuestra ancla, y esa ancla está anclada, valga la redundancia, no en el fondo del mar como en un barco, sino en los cielos. Dice que donde, ¿verdad?, penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito su santo nombre. Gracias, Padre Santo. Gracias por la enseñanza, gracias por la advertencia, gracias por la exhortación, gracias por el aliento, Señor, a seguir adelante. Gracias por la seguridad, Señor, que en ti tenemos, oh Dios. En tu gran misericordia, Señor, manténnos despiertos. Manténnos alerta. Ese oír de nuestro ser, de nuestro corazón, que no sea tardo, sino que esté completamente abierto y dispuesto para seguir escuchando todo aquello que nos vaya llevando a esa madurez que tú deseas ver en cada hijo, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, oh Dios. Gracias porque tú prometiste y juraste. Y nosotros podemos creer y depender de lo que tú prometiste y juraste. Y te decimos hoy día, Señor, sí, Padre, gracias, y lo deseamos. Llévanos, Señor. Llévanos hacia adelante. Llévanos hacia adelante. Llévanos hacia arriba. Hacia arriba. A todo eso que tú preciosamente tienes para los tuyos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.